Bienvenidos a la segunda charla formativa del Instituto Paulo Freire, Pedagogía del Conflicto. ¿Esto qué significa? ¿Puede incentivar el conflicto y la violencia? ¿Por qué hablar de pedagogía del conflicto cuando estamos a puertas de firmar un tratado de paz? Justamente por eso, porque vamos a firmar un tratado de paz, que aunque no se firmó el pasado 23 de marzo, no debemos pensar que por ello no se va a realizar, sino justamente observar ese proceso como algo mucho más complejo que intenta resolver problemas que datan más atrás de la formación de las guerrillas. Entonces, ¿para qué esta charla? Justamente para hablar sobre lo que es el conflicto y lo que representa para nuestra sociedad colombiana, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito personal y escolar. Debemos replantearnos la definición y la visión del conflicto para poder vivir armónicamente. Aunque suene paradójico, debemos aprender a llevar nuestros conflictos para poder conseguir la paz, ya que hablar de ella no estamos hablando de la ausencia de los conflictos y ausencia de las divergencias, sino de llevar una manera inteligente aquellas diferencias. En una primera parte, hablaremos de lo que representa la pedagogía del conflicto, guiados por la reflexión de algunos académicos que nos permiten pensarnos la temática, y que al final de la charla podrán observar la bibliografía utilizada para la misma. En una segunda parte, hablaremos del conflicto social y armado que vive en nuestro país desde la experiencia de una madre de familia del Centro Educativo Paulo Freire, para que desde la perspectiva de una víctima podamos reflexionar sobre el contexto social y económico que ha vivido nuestro país. En una tercera y última parte se presentará un fragmento de una charla del humorista político asesinado que da en 1997 en Cali y que nos ayudará a reflexionar a partir de problemas concretos sobre nuestro país. El conflicto lo tenemos que pensar desde las diferentes facetas en las cuales se nos presenta y a su vez reconocer la presencia permanente en nuestras vidas. Solo de esta manera podremos enfrentarlo, resolverlo y darle vía a nuevos y más interesantes conflictos. El conflicto es el duro encuentro con nuestra condición humana, es un signo de algo que debemos pensar y reflexionar de manera crítica, es decir, esta situación de dificultad que puede manifestarse en nuestras vidas y nuestra sociedad es muestra de que algo debemos cambiar. Más que esto, a su vez, es reconocer que nuestra vida y la vida de la sociedad crece mediante la lucha y el desafío, y que cuando solucionamos un problema, luego surgirán otros, que a medida que vayamos viviendo, podremos resolver de una mejor manera cada conflicto que se nos vaya presentando. Es decir, nos transformamos en la manera de enfrentar los problemas, no en la medida en que los problemas desaparezcan. Como personas nos enfrentamos a luchas internas y externas que van moldeando nuestra forma de ser, crecer y saber. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Con aquel que piensa igual a mí, con aquel que piensa diferente a mí. Es muy fácil ser respetuoso con la persona que piensa igual a mí. ¿Cómo enfrento a la diferencia? ¿Para qué me sirve todo aquello que voy aprendiendo en la construcción de una mejor existencia en sociedad? ¿Para qué me sirve tener tantas cosas? ¿Qué lugar en mi vida representan esas cosas? ¿De qué manera quiero y aprecio a los demás y a mí mismo? ¿Cómo enfrento lo que me exige la sociedad y lo que deseo muy personal e íntimamente? Estas preguntas nos invitan a reflexionar, porque más que generar respuestas y afirmaciones exactas, lo que se pretende es poder pensar, pensarnos y pensar al otro, para que cada uno, a partir de nuestras experiencias, deseos y sentimientos, pueda extraer sus mejores conclusiones. Sería muy contradictorio de mi parte exigir una forma de pensar, actuar y saber. Más interesante, más productivo es invitar a pensar. Las conclusiones las saca cada uno. Las conclusiones nos las exige la vida, el diario vivir. Todas estas preguntas, a su vez, nos hacen reflexionar acerca de nosotros mismos, como seres incompletos, en permanente crecimiento y conflicto, viéndonos a la luz de continuas preguntas e interrogantes que nos van enriqueciendo como seres humanos, como seres sociales, que no siempre nos manifestamos con claridad, con coherencia, y que entre los matices aprendemos, reímos, lloramos, amamos, odiamos, aprendemos, en fin, vivimos. Debemos aprender a conocernos y a vivir en la contradicción,
El hecho de que vivir como tal a veces no se presente tan sencillo no quita que siempre sea muy interesante. Ser humano no es un camino de rosas. Existe el miedo, la pasión, la ira, todo aquello que hace que entremos en una lucha permanente por encontrar quiénes somos y quiénes queremos ser. Cada conflicto que se nos presenta en el ámbito personal, existencial y o social es una oportunidad para mejorar, para ser mejores, una oportunidad que inaugura la utopía individual. Los conflictos no son buenos ni malos, son moralmente neutros. Lo que hace que sea bueno o malo, positivo o negativo, es la manera como los asumimos, como los entendemos, como comprendemos sus causas y sus efectos, como los analizamos dentro de un sistema social, económico y político. No debemos olvidar que cada decisión que tomamos, que cada acción que llevamos a cabo es política y social. Es decir, entra dentro de los límites de lo que está permitido legalmente, dentro de un marco jurídico que se ha establecido políticamente y que tiene repercusiones a nivel de toda la sociedad. Nuestra posición frente a los problemas y frente a los momentos, frente a todos los momentos, repercute en la sociedad. No somos aislados, sino la consecución de formas de actuar, pensar y expresarse. Por ello, la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Es peligroso asumir una postura dicotómica ante la vida, es decir, una mirada sobre el otro como el malo y yo como el bueno, el otro como lo incorrecto y yo como lo correcto. Básicamente, es un sistema fácil para descalificar. Debemos analizar las razones, las causas, los contextos que han hecho que el otro haya llegado a esas afirmaciones, a esas actuaciones, sin olvidar nunca la reflexión crítica de esos contextos. El desacuerdo no debe verse como enemistad, ni tampoco incentivar un tipo de censura que permita que las comunidades sean diferentes, pero de forma silenciosa. Realmente debemos abrazar la diferencia, observar la riqueza que nos puede traer personalmente y como sociedad. Debemos observar el desacuerdo como un instrumento de crecimiento. Si no lo observamos de esa manera, una de las partes, muchas de las veces la que está siendo ignorada, silenciada e invisibilizada, va a sentir que tiene la necesidad de hacerse escuchar a las malas, que debe exigir que se le reconozca por las vías de hecho, por las vías violentas. La desigualdad, la exclusión, produce algo más que conflicto, produce violencia. Si lo diferente se mira sospechosamente y se toma de forma equivocada, el otro será el enemigo, y ello conducirá a una guerra difícil de acabar, porque será imponer la versión del uno sobre el otro, y no entender que la respuesta no está ni en el uno ni en el otro, sino en la disputa, en que las distintas maneras de comprender los problemas se aprenden y se construyen. Debemos cultivar desde la familia, desde el colegio, y en nuestro caso, nuestro colegio virtual, una capacidad de construir diferencia y antagonismos, desarrollar otros modelos de sociabilidad que no estén dirigidos para la desigualdad, la exclusión o la segregación. Debemos reconstruir la confianza en el otro, la importancia del diferente, la reconstrucción de la solidaridad. Todo ello lo conseguimos replanteándonos nuestras formas de concebir la relación consigo mismo, la relación en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Si es posible frenar un conflicto que ha cobrado miles de vidas sentándose a dialogar, ¿por qué no hacerlo en la casa o en el recreo frente a los conflictos menores? Si optamos como sociedad por una vía armada, debemos reflexionar sobre el ejemplo que estamos dando a las futuras generaciones. La responsabilidad que tenemos en el hogar y en el colegio es igual o mayor que la que asumimos frente al proceso de paz. Es decir, podemos asumir una crítica frente a lo que se está realizando en La Habana y lo que ha significado el conflicto armado. Pero ¿de qué nos sirve esa crítica si llegamos a nuestros hogares enfrentándonos a los conflictos del día a día de manera tal que los ignoramos, que los invisibilizamos? Si los tratamos de solucionar de forma violenta, ¿qué tipo de ciudadanos estamos construyendo? Si estamos en una sociedad donde abunda la pobreza, la desigualdad económica y por lo tanto no hay participación política real, ¿qué tipo de ciudadanos se están formando? ¿Qué tipo de conflictos habrán? ¿Cuáles serán las alternativas que se presentarán para la solución de conflictos? En el colegio, en el hogar, debemos incentivar el diálogo, la convivencia del disenso,
No debemos ignorar los conflictos, el error. Debemos abrazarlos, aprender a asumirlos, saber que podemos a partir de ellos ser mejores personas. Pero sobre todo, no abrazar la indiferencia, el silencio cómplice, ni la negación. De estas surgen las injusticias, surgen los conflictos mayores, las grandes guerras, la imposibilidad de solucionar los conflictos por las vías pacíficas. Debemos incentivar la democracia, pero reconocer la violación de los derechos humanos. Debemos abrazar la paz, pero reconociendo el conflicto y el horror de la guerra. Un colegio que niega y evade el conflicto forma para que no se actúe, para que los educandos no sean sujetos de su historia. La propuesta de Paulo Freire gira en torno a lo que se plantea en la charla. Hacer a los estudiantes partícipe de su realidad, de su historia, de su conocimiento. De esta manera, el maestro permite desarrollar junto con el estudiante las herramientas mediante las cuales se apersona como ser humano capaz de pensar y recrear conocimiento a partir de lo que ya se ha construido. Las propuestas educativas son fundamentales para saber qué tipo de ser humano se está construyendo. No podemos formar estudiantes que repitan sin pensar lo que aprenden, porque realmente eso no es aprender. Aprender es ser capaz de empoderarse de los conocimientos, de la realidad, de la vida, de los conflictos. Ser parte activa, aprender para la vida, no aprender para repetir. Aprender para la vida estimula la interpretación, la comprensión, la reflexión crítica, capacidades necesarias para asumir los conflictos de manera positiva. Todos estos temas son de bastante complejidad, pero es necesario un constante examen crítico de cada una de estas posturas. El disenso, lejos de convertirse en algo que bloquea el aprendizaje, provoca el conflicto, cuya resolución supone una importante fuente de motivación para buscar argumentos más completos. De esta manera podremos estimular nuestra capacidad argumentativa. Todo esto a la luz de la esperanza de que siempre se podrá hacer mejor, se podrá estar mejor. Esperanza que Paulo Freire nos invita a pensar desde un humanismo crítico, emancipador. La realidad misma nos grita, nos exige que luchemos, que busquemos ser libres, que la esperanza nos motive, pero que la esperanza sola no transforma el mundo. Pero no podemos prescindir de ella si se quiere cambiar el mundo. Necesitamos de una esperanza crítica. La esperanza necesita de la práctica, no puede quedar en un simple deseo. Necesitamos empezar procesos transformadores que vayan de la mano de la esperanza, es decir, en contra del inmovilismo, de la quietud, de mantener el statu quo. Debemos dejarnos permear por la necesidad de querer un mejor país, una mejor sociedad que se hunde en la pobreza, en las creencias fundamentalistas que generan más violencia, en la desigualdad que produce más corrupción y que por ende nos ahogan en un sinfín de desgracias. En la siguiente parte vamos a ver a la madre de familia víctima del conflicto contarnos su historia, su forma de asumirlo y de seguir adelante. Espero que pongan mucha atención. Viernes 11 de noviembre de 1988, el mismo día en que salieron a vacaciones del colegio. Carolina tenía 7 años, pero ya estaba en tercero de primaria. Vivía a una cuadra abajo del parque principal de Segovia con su madre, su padre y una hermana 2 años mayor. Como todas las tardes, ese día había salido a jugar con sus amigas del barrio y entre carcajada y carcajada amasaban buñuelos de pantano en el rumbón. Corrían jugando a la chucha, al escondidijo, al stop. Mi madre dice que antes de la masacre yo había sido una niña muy feliz. Y sí, yo recuerdo que jugábamos mucho, éramos muchos niños en el barrio, muchos niños y niñas. Y yo me acuerdo que todo el tiempo la pasábamos jugando, éramos muy libres. Jugábamos en la calle, jugábamos con tierra, jugábamos brincando. Sí recuerdo que éramos muy felices. 6:45 p.m. Las risas fueron acalladas por las balas que suenan por todos los extremos. La gente corre, cierra puertas, llama a los niños.
Nadie sabe lo que está ocurriendo, solo se escuchan las balas. 7:10 p.m. Desde el balcón de la casa logran ver a lo lejos que por el barrio La Reina un carro pasa muy despacio. Varios hombres van a los costados caminando y disparando. 7:30 p.m. Un vecino pasa corriendo y le dice a la madre que el bar Yoniquí, propiedad de su esposo, está lleno de muertos. 8 p.m. Los trabajadores del bar Yoniquí llegan ensangrentados y llenos de esquirlas a la casa de la familia a contar lo sucedido. No se percataron de algo. Estaban contando la historia delante de una niña. Después de la masacre, nada fue igual. Todos teníamos mucho miedo. Hasta el más valiente tenía miedo. La gente cerraba las puertas muy temprano. Cuando veían que venía un carro, la gente corría, cerraba puertas. Yo recuerdo que después de eso, pues no nos dejaron volver a jugar a la calle. Ya nos encerraban, ya era muy distinto, todo fue distinto. Muchas familias, de hecho, pues se juntaban en las noches. Si vivían en varias casas, se juntaban en una sola para pasar la noche por miedo. Temían mucho que esta gente volviera. Y así pasó muchos años, muchos meses y muchos años, y yo creo que todavía persiste el miedo. En el caso de la familia de nosotros, pues siento que hubo una desestructuración. A mi papá, pues nosotros quedamos en la quiebra. Mi papá le tocó irse a buscar trabajo a otro lado. Entonces, pues ese segundo sexenio de la vida mía, pues me tocó estar sin mi papá. Creo que hubiese sido distinto, pues, si mi papá hubiera estado. Pues las masacres se prolongaron en el tiempo. No fue solamente la masacre del 88, sino que se siguió y todavía se sigue, ¿cierto? Después de muchos años, tenía 22 años yo, cuando me vine para acá, para la ciudad, para Medellín, a estudiar. Ya cuando me vine a vivir acá, a Medellín, empecé a sentir que necesitaba hacer un proceso conmigo misma para intentar sanar esas situaciones o esas experiencias vividas allá en el pueblo. Me costaba mucho expresar lo que sentía, me costaba mucho como contarle a la gente aquí en la ciudad lo que había ocurrido. Y entonces, hasta que un día decidí como escribirlo en forma de poesía. Como un destello nací, hija del sol y del viento, parienta del oro y del cuarzo, entre misterios y guacas crecí. Hermana de la fantasía, del dolor y la sangre que por mis calles corrieron como un río sin cauce. Vecina de bombardeos, desplazamiento y terror, gritos, gemidos y llantos salían de mi corazón. Cada vida fue explotada y excavada como minas, arrancando de socavones y entrañas sueños y esperanza. Hoy, después de marchas aguerridas, soy camino de resiliencia y muestra de gallardía. 21 años después, Carolina emprende un ejercicio de memoria usando un material periodístico que su padre había guardado por 20 años debajo del colchón. Para finales del mismo año, la primera exposición ya estaba lista. Un montón de periódicos colgados en ganchos de ropa que años más tarde fueron sustituidos por pendones y afiches. Y así nació el Túnel de la Memoria de Segovia, un espacio de reivindicación, de historia y de sanación. El túnel viajó a Segovia muchas veces, también a Bogotá, Cali, Valledupar, La Ceja, Antioquia. Se presentó varias veces en Medellín y en las ciudades
de Santiago de Chile y Mendoza en Argentina. Para mí el túnel fue un proceso muy sanador. Yo creía en el principio que era un asunto más desde la reivindicación y desde la rebeldía, pero con el tiempo me di cuenta de que no, que finalmente era mi propio proceso, proceso de sanación. La necesidad que yo tenía de hablar, de contar, de decir lo que había pasado. Y por esa razón también, cuando sentí que ese proceso había terminado por ese lado, decidí que entregaba el túnel. Finalmente, ahorita, el pasado diciembre, se lo entregué a una corporación de víctimas del municipio de Segovia, para que ellas también tuvieran la oportunidad de hacer su proceso, de avanzar en su proceso, porque pues ellas también lo hacen, ¿cierto? De avanzar en su proceso de sanación. Yo realmente pues no me siento sanada, pero sí siento que avancé, que por ese lado ya había pasado lo que tenía que pasar. Yo creo que cuando uno vive pues las personas que vivimos esta situación en Segovia y como tal tantas masacres en Colombia, yo creo que cuando uno vive estas experiencias, yo no me considero víctima, y creo que la gente no tanto somos víctimas, sino más bien como sobrevivientes. Yo me considero una sobreviviente, y cuando uno se considera sobreviviente, o cuando se nombra sobreviviente, pues es como que uno sobrevive a algo, ¿cierto? Y en esa medida se enamora más de la vida, se quiere más, como tiene más fuerza para vivir. Y eso siento que ha pasado, o sea, hay una fuerza para vivir, hay una fuerza para seguir, es una fuerza que te sale no sé de a dónde, pero que te invita o que te exhorta a transformar, a crear. Y eso es lo que yo he vivenciado conmigo. Pues el conflicto siempre va a estar, de todas las formas. El cuento es qué hace uno con él, cómo lo resuelve o cómo lo usa para crear algo distinto, positivo, para transformar y crear mi mundo, poder aportar en la construcción del mundo. Hoy día, yo, Carolina, me dedico a acompañar mujeres en sus caminos de empoderamiento, por medio de procesos terapéuticos y de los círculos de mujeres. Un nuevo camino que me ofrece una nueva posibilidad para seguir sanando y avanzando, comprendiendo que es mediante la auténtica mirada hacia mí misma que puedo transformar mi realidad y la del mundo. Ahora Jaime Garzón nos va a permitir reflexionar sobre la Colombia en 1997. ¿Qué conflictos vemos en esa época? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué no? Los invito a reflexionar comparando. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación. Entonces sale uno y dice, yo estoy seguro que ustedes me nombran a mí, me eligen a mí. Vamos a sacar adelante esa finca, vamos a hacer acueducto en todos los municipios. Pues bueno, entonces el otro dice, no, yo no quiero hacer es nada, no sé qué. Y de pronto ella dice, no, elíjame a mí, yo salgo adelante. Y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata de la telefonía celular?
¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace? ¿Es acaso Yopal un emporio de crecimiento y un municipio modelo? Es un centro y traficantes, eso es Yopal. Y los colombianos aquí, porque no asumimos esto, porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel, porque como esto no es mío, entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que venga alguien y diga, Ahora les voy a arreglar esto. y ustedes, sí. De hoy en adelante nadie roba. De hoy en adelante nadie tira basura como mi papi. ¿Eso estamos esperando? Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. En estas ciudades, como Cali, como Medellín, son ciudades donde hay mucho afecto por la ciudad y se nota más lo cívico. ¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades de no pise la cebra, no se amugre con Cali, no se apía a los Rodríguez, esas cositas colectivas, ¿cierto? ¿Cierto? Tenga amistades traquetas, pero ocúltelas. Invierta en narcotráfico, pero chito. Esas cositas colectivas. No, eso es invento mío. ¿Quién dijo que los Rodríguez son de aquí? No. ¿Quién dijo? No. ¿Quién dijo que aquí la gente rica aquí se ha hecho plata con eso? No. ¿Quién dijo? No. O sea, aquí todo es divinamente. Todo. Alcacelser no le vende a drogas la rebaja. No. ¿Quién dijo? Eso no. Y drogas la rebaja es una institución muy seria. Es de sus empleados cooperativizados. Sí, claro. Entonces, ¿por qué los señores cargan 15 escoltas? No, porque eso es importantísimo. No, eso es invento mío. Aquí escribió un artículo un señor que se llama, periódico El País, se llama, venga la idea. Bueno, Cirilí, y me pegó una insultada. Que yo me inventaba esto, que yo venía aquí de partida con los narcos y me llevaba millonadas de plata. Y entonces unos industriales de esos, gente de bien divinamente de tierra caliente, me llamaron y sí, usted. Entonces dije, no, pues mírense al espejo, man. Yo no he hecho nada, yo no me invento nada. Mírense al espejo. ¿Dónde en cualquier país de la pobreza nuestra hay una vitrina donde haya 10 Porsches a 150 millones cada uno? ¿Dónde? ¿Dónde no caben los aviones privados? No, eso no me invento yo. Sí, a eso se ha identidad, ¿no? ¿Por qué no esa misma energía que hemos emprendido en guardar silencio contra eso, no organizamos actividades? Ejemplo, ¿por qué la universidad no se pronuncia en vainas de la alcaldía? ¿Por qué la calle, cómo se llama por la que nos vinimos, que parece de Bogotá? La autopista, ¿por qué está llena de huecos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una vez donde le exijan al alcalde que en vez de utilizar los medios de comunicación para recuperar el carro de la mamá, utilice la plata para meterle al pavimento? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de gastar viáticos hoy se fue para España y para Francia? Es que a buscar plata para otro aeropuerto. ¿Necesita acá otro aeropuerto o necesita el bienestar general? ¿Por qué la universidad no asume eso? ¿Por qué la participación de los jóvenes se limita a Andrés, Ernesto? Y uno le pregunta, ¿por qué Andrés? Porque es más lindo. Y uno lo elige y ya, se acabó mi actividad política. Pero si la actividad política es un compromiso de todos, el bienestar general es un compromiso de todos. El ejemplo parece un poco odioso, pero si usted le regalan un perrito, entonces uno cuida a su perrito y le hace fifi, y el perrito así camina detrás, todo lindo, y se me hace tan lindo fifi, y duerme con uno en la almohada. Pues resulta que Fifi crece y lo saca uno hermano, ¿quién lo educó? ¿Quién lo hizo? Hay que esperar un líder canino que llegue y diga, mira que los perros. Eso estamos esperando los colombianos. No, ¿y llegue quién?
Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributo, así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Entonces dijeron así, uy, llegó el que era. Entonces nosotros seguimos rindiendo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. ¿Vea? Nos dieron ejemplo los ecuatorianos, que se supone que son más brutos que nosotros. Y tumbaron al tipo y no le demostraron nada. No le demostraron que tenía narcotráfico en su chequera, ni que era empleado de los Rodríguez, nada de eso le demostraron. Que es muy payaso. No le hicieron examen, eso sí. Una prueba de locura. Nada, lo votaron. Y nosotros los colosos del norte, chupen ahí. Parece que no hay sociedad civil, porque no nos hemos dado desde la universidad a organizar centros de estudio, a organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Pero eso es una obligación. De sus impuestos, de los impuestos de sus papás sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me da un favor, concejal, a ver si yo le consigo unos boticos, usted me da el favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Y terminamos haciendo una campaña política basada en coloretes, canas, maquillaje y todo eso, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Ejemplo, Colombia era una tienda grande, donde solo se veían Renault, Fiat, ¿cierto? Y uno que otro, la gente de bien de tierra caliente, los señores de esa burguesía corrompida, bueno, le corrompía a la otra. Y esos nuevos ricos traían sus carros ostentosos. Entonces Gaviria llega y dice, momentico, lo que hay que hacer es abrir esto. Y ¡guau! Tumbó la tienda y abrió un supermercado al berraco. Como no teníamos que exhibir, pues vinieron los gringos y pusieron estantes. Y pusieron toda clase de estantes. Y hay carros de 1 millón, de 2, de 5, de 10, de 100, de 200, de 100, lo que quiera de precios. Se llenó las ciudades de carros. ¿Sí? ¿En qué hemos avanzado los colombianos en industria para eso? ¿En qué propuesta ha hecho la Facultad de Comunicación Social a nivel de convivencia ciudadana en Cali? No, pero como esto no es mío, esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no asumimos que esta actividad y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle a uno impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darme seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico, nada. Ahí no existe el Estado. Los alemanes pelean contra los africanos y se han creado esos grupos gigantes de calvos que le cascan a los negros. Es porque a los alemanes les quitan el 40% del sueldo y lo invierten en salud, carreteras y bienestar. Y llegan los negros, o los blancos, o los amarillos, o los colombianos, y empezamos a disfrutar de eso sin haber aportado nada. Pero aquí el problema es que le siguen a uno quitando la misma cantidad y no ven nada. La calle es rota, que el alcalde en Europa. ¿Ve? Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Entonces el insulto era samperista, gavirista, su madre, la suya. Y ellos allá así. Después siguió la discusión, me imagino que van a entrar las discusiones serpista, samperista, gavirista, la suya. Y serpa allá. En el 2002 empezaron noemista, samperista, gavirista y Santo Firmio Botero. ¿Cierto? Después era entonces, en el 2006, Kiko Becerra, presidente de la República, samperista, va, Rodríguez, y nosotros enfrascados en esta discusión. Ahora,
que a la crisis del país hay que agradecerse al señor presidente, al ciudadano Samper, porque no tiene dignidad de presidente. Al ciudadano Samper hay que agradecerle muchas cosas. Ejemplo, hay que agradecerle el fortalecimiento de la fiscalía. La fiscalía ha crecido gracias a, pues a que este tipo en últimas, así sea a sus espaldas, contra su voluntad o no, pero lo ha permitido. Bueno, ejemplo, ¿quién no sabía que Kiko Becerra era íntimo amigo de los Rodríguez y compadre Rodríguez? ¿Quién no sabía que cara? Si uno sobrevolaba yendo para Gorgona se daba cuenta. ¿Quién no sabía? Y el fiscal lo puso en la cara. Bueno, hay que agradecerse. Hay que agradecerle cosas como haber destapado la clase de corrompido que resultó ser Fernandito Botero. Uno pensaba que era un tipo yupi, divino, de familia bien, gente elegante, jet set. Y resultó un apón. Y además huevón. Sí, porque allá estás por eso. Sí, porque utilizó la lógica, sí, pero no. Y lo metieron allá. ¿Quién iba a pensar que el señor Horacio Serpa, después de ser un líder de izquierda, un socialdemócrata, resultara ser un mandadero de los Rodríguez? Bueno, y se impuso esa nueva clase social que es la narcopolítica. Que eso ya lo saben, ustedes deben tener 20 años, menos de 20 años. Y ya debieron crecer desde niños con esa alianza. Nosotros antes pensábamos todavía en la esperanza de que entre la política y el narcotráfico hubiera una distancia, pero aquí se demostró ya, con este presidente se demostró mucho más. Ahora, el argumento de ese presidente es, pero pues yo ¿por qué voy a ser corrompido si a mí me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿O qué diferencia hay? Uno dice, no, es que el presidente recibió $6 millones para su campaña, compró los votos y se hizo presidente. Se lo compró, entonces Andrés sale y dice, que renuncie, sí, que renuncie. Listo. Y su íntimo amigo, financiador de su campaña, Harry Veda, resultó lavador de dólares. Entonces, ¿dónde establece uno la diferencia? ¿Es que este sí sabía y este no sabía? ¿O es que este judío y es más elegante que los Rodríguez, que eran robadores de cargos? La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren, y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas, ni estoy diciendo que nos vayamos para el monte, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, a nivel de las elecciones del 98, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Muchas gracias. Esto es todo. Espero que esta charla les haya permitido reflexionar y sobre todo pensarnos en un nuevo país. Ahora los invito a actuar.